Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto que estén con nosotros en Emprender desde la piel. Y el día de hoy quiero empezar este nuevo capítulo hablando un poco sobre una pregunta que me hizo un médico, particularmente un odontólogo, y que me decía: Osvaldo, a ver, quiero que me digas qué es mejor. Tengo a alguien que quiere invertir, que invierta en mi negocio o que me preste el dinero y que tenga una rentabilidad. La primera pregunta que le hice es: ¿cuánto le vas a pagar de rentabilidad? Y me dijo: no sé, pues es lo que quiero que me digas. Entonces creo que es bien fácil definir eso. Y eso se llama el costo de oportunidad. Si tú tienes tu dinero en el banco y el banco te da un 8, un 9, un 10%, sin ningún riesgo, pues quieres tener tu dinero en otra parte donde te dé más. Mínimo 3, 4, 5 puntos arriba. Entonces lo mínimo que tú puedes ofrecerle a esa persona para que ponga el dinero contigo es darle una rentabilidad de un 12, 15% para que esté arriba que el banco. Obviamente tiene más riesgos porque tú no eres una institución financiera, pero finalmente esa persona pues puede tener un rendimiento por ello. Y con eso, tú saber cuánto le puedes pagar. Mi segunda pregunta fue: ¿y cuál es tu EBITDA? Y me dijo: ¿qué es eso? Pues el EBITDA es lo que tú ganas antes de pagar impuestos, de gastos financieros, de depreciación y amortización. ¿Para qué? Para saber cuál es tu porcentaje de rentabilidad que tiene tu negocio. Suponiendo que tu rentabilidad es del 12% y tú le das a tu acreedor un 14%, pues estás perdiendo. Porque ese dinero que puso contigo está generando un 12 y tú le estás dando un 14. Entonces, por eso es bien importante que conozcamos las finanzas y que sepamos de una forma básica, al menos, cómo utilizarla y poder dar un buen resultado. Y esto nos permite, en un momento dado, pues dar un parteaguas al inicio de este podcast, el día de hoy, en el que quiero hablar de finanzas básicas. ¿Qué es un estado de resultados y qué es un balance general? Que muchas veces, como médicos o como emprendedores, no lo conocemos y que es sumamente básico e importante para poder definir la rentabilidad, qué estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorar no solo los ingresos, sino nuestra rentabilidad, que es lo más importante. Entonces les voy a hablar un poco sobre el estado de resultados. ¿Qué es un estado de resultados? En contabilidad básica, algo que debemos de conocer perfectamente es el estado de resultados y el balance general. Con esto nos da una panorama general y, bueno, como somos médicos, vamos a decir una radiografía, un estudio de imagen de cómo está nuestra empresa. Y dentro del estado de resultados, ¿qué es lo que tenemos que saber? Uno, las ventas. ¿Cuánto vendimos? Vamos a suponer que vendimos 100 mil pesos. ¿Cuál es el costo de las ventas? ¿Cuánto nos costó el producto que vendimos? Bueno, nos costó 20 mil pesos. Nuestra utilidad bruta es de 80 mil pesos, que son los 100 menos los 20, nos da 80 mil pesos. Después tenemos los gastos operativos. ¿Cuánto me costó operar? ¿Cuánto me costó la renta del local? ¿Cuánto me costó la mercadotecnia? ¿Cuánto me costó mis colaboradores, asistentes, limpieza? Todo lo que necesitamos para operar. Pues me costó 30 mil pesos. Entonces ya van 100 menos 20 del producto, menos 30 de los costos o gastos operativos, y nos va a dar un total de 50 mil pesos que nos quedan. Y esa sería la utilidad de operación. Después de la utilidad de operación tenemos productos financieros. ¿Qué significa? Si yo tengo algo que rento y me da una rentabilidad, pues nos da una utilidad dentro de ella. Pero igual, si yo tengo un préstamo, eso entra como un gasto. Y ese gasto es un gasto financiero. Suponiendo que yo tengo un gasto financiero de 20 mil, pues esos 100 mil se convirtieron únicamente en 30 mil de utilidad antes de impuestos. ¿Por qué antes de impuestos? Porque ya pagué los gastos financieros, pero todavía me falta pagar los impuestos. De esos 30 mil yo tengo que pagar mis impuestos. Esos impuestos pues son variables, pueden ser el 16%, vámonos con este que es el IVA. Entonces de esos 30 mil le tengo que quitar el 16%, eso nos va a dar una cantidad que tenemos que deducir y que finalmente nos va a dar una utilidad neta. Por eso es importante para saber finalmente cuánto nos va a quedar. Un error que como emprendedores o como personas que no conocemos mucho de negocios en un inicio tenemos es el pensar que vendí 100 y me gané 100. Pues no, porque te costó el producto y te costó el poderlo vender. Entonces, en realidad, tu gasto de operación se va reduciendo hasta poder tener esa utilidad neta. Y con la utilidad neta podemos sacar el retorno sobre la inversión. ¿Qué significa? Invertí 100 mil pesos y tuve un retorno de tantos miles de pesos. Este es un porcentaje importantísimo que hablaremos en los siguientes podcasts para poder saber un poco más de esto y poder definir cuál es nuestro retorno sobre la inversión. Y aparte del retorno sobre la inversión, también el tener algunas otras métricas
como los gastos operativos, cuántas vueltas le damos al dinero y cómo podemos hacerlo mucho más eficiente. Por otro lado, tenemos el balance general. Y el balance general a mí se me ocurre que nos resuelve gran parte de las preguntas que tenemos como emprendedores y que son ¿en dónde está el dinero? Muchas veces me tocó con mi equipo de contadores, que al principio era uno y ahorita son 5, el decir, ¿y dónde está el dinero? O sea, estamos vendiendo X número de miles, millones de pesos, pero no tengo dinero. ¿Dónde está? Está invertido. Y para eso nuestro balance general nos puede decir de una forma muy precisa en dónde está cada uno de ellos. Tenemos un lado izquierdo, que son los activos, tenemos un lado derecho, que se divide en pasivos, y en el patrimonio. El patrimonio es donde va el dinero que pusimos como capital todos los socios, donde tenemos reservas para lo que se ocupe reinvertir y donde tenemos los resultados que se van acumulando a través del tiempo para dar un total del patrimonio que sería esa parte inferior de su lado derecho. Del lado de activos tenemos que saber que hay activos que son corrientes y activos no corrientes de la empresa. Y dentro de los activos corrientes tenemos el efectivo, que es la cantidad de dinero que tenemos disponible para utilizar en cualquier momento. Tenemos las cuentas por cobrar, que son productos que ya vendimos o servicios que ya hicimos, pero que tenemos todavía que esperar a que nuestros acreedores o nuestros clientes, mejor dicho, nos paguen. Los inventarios, la cantidad que tenemos de productos, en nuestro caso la cantidad de cremitas que tenemos para poderle vender a nuestros pacientes, o los diferentes peelings o equipos que tenemos que son activos fijos que nos permiten el desarrollar nuestra misión como empresa. Todo esto lo tenemos dentro de esta cuenta de activos corriente. Y la cuenta de activo no corriente tenemos los bonos que tiene la empresa, las acciones que tiene la empresa, las letras que podríamos tener por cobrar, los muebles, los enseres, los equipos que necesitamos para poder hacer nuestras actividades, las computadoras, las cámaras, los equipos de láser, entre otros, que son los activos fijos, los vehículos, y ya esto nos da un total del activo no corriente. La suma del activo corriente y el no corriente nos va a dar un total que es el activo total. ¿Sí? Del lado derecho, en la porción superior, tenemos los pasivos y tenemos pasivos de corto plazo y pasivos de largo plazo. Los pasivos de corto plazo son los ingresos anticipados, las obligaciones tributarias o los impuestos que tenemos que pagar y los impuestos que tenemos que pagar para nuestros colaboradores. Por ejemplo, si tenemos colaboradores que tienen 5, 7, 10 años, tenemos un pasivo laboral con ellos que en algún momento, si la empresa se diluye o se deshace, se tienen que indemnizar y se tienen que pagar. Y ese es un pasivo importante de la empresa. Y los no corrientes o largo plazo son las obligaciones que tenemos que pagar, como pagarle a los bancos, porque tenemos un préstamo hipotecario, entre otros. La suma de los activos corrientes y no corrientes nos va a dar un total de pasivos. Entonces, del lado izquierdo que tenemos el total de los activos, lo tenemos que comparar con el lado derecho, que es pasivos y el patrimonio. La suma de pasivos y patrimonio tiene que ser igual al activo. No hay forma de que sean diferentes. Si aumentamos la cantidad de pasivos, nos va a aumentar la cantidad de activos. ¿Cómo? ¿Vamos a tener más dinero en caja o vamos a tener más productos que vender en inventario o vamos a tener más equipos que podemos utilizar para producir nuestro producto o desarrollar nuestra actividad? Y el patrimonio es el que va cambiando. Dentro del patrimonio, el capital es la cantidad de dinero que los inversionistas pusimos en un inicio. Y esto equivale a que si invertimos 100,000 pesos y pusimos 50,000 y 50,000, pues tenemos 100 acciones. Cada acción es de 1,000 pesos. Pero a lo mejor hay un momento en que tenemos que hacer que la empresa inyectarle flujo, inyectarle dinero. Y uno de los accionistas dice, yo no tengo dinero, no le voy a meter. Y el otro dice, yo sí le meto otros 50,000 pesos. ¿Qué es lo que va a pasar? Aunque ambos tengan 50% de acciones, el que invirtió el dinero hace que la parte que él tiene valga un poco más que la del que no invirtió. Esto significa que se diluye. Pero si los dos pusieron la misma cantidad, bueno, pueden ser dueños del 50% ambos. Entonces, estos dos, el balance general y el estado de resultados, nos permite tener una radiografía bien exacta de lo que es la empresa, saber en dónde está el dinero, y con eso resolví lo que nunca podía saber, en dónde está el dinero que hemos ganado. Y el dinero estaba en inventarios y el dinero estaba en equipos. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que tenemos de utilidad lo reinvertimos para hacer que las empresas crezcan. En uno de los episodios yo les platiqué que nosotros empezamos de cero con
consultorio pequeñito, hemos ido creciendo y al día de hoy que tenemos 9 clínicas, el laboratorio dermocosmético, 3 quirófanos, el laboratorio de células, pues ahí es donde está el dinero, está todo invertido. Y eso es lo que nos permite saber en cada una de las empresas cómo se está comportando y hoy en día como grupo saber cuál me da más rentabilidad y saber a la próxima que tenga dinero de mis utilidades, dónde lo voy a meter. En las clínicas, en los quirófanos, en el laboratorio o en algún otro tipo de inversión. Porque recuerden que tenemos que diversificar. Es sumamente importante que tengamos el dinero en diferentes canastas para que si una baja, pues probablemente la otra suba y poder tener grandes, que reditúe para nosotros y poder en el futuro el vivir de los negocios que estamos haciendo, porque finalmente, pues todo lo que queremos es disfrutar de todo el trabajo que hacemos durante los años. Y con esto le pude dar respuesta a este amigo que me preguntó qué le convenía más. Y es bien fácil, le dije, a ver, ¿qué rentabilidad tienes? No, pues del 25%, ok. ¿Cuánto le da el banco a tu amigo que quiere invertir el dinero? No, pues le da un 10%, ofrécele un 15%. Un 15% le estás dando 5 más por ciento que lo que le da el banco, le conviene. Y tú lo conviertes en que ese dinero que invirtió te deje un 25%, lo cual quiere decir que a ti te va a dar un 10%. La ventaja para él, el riesgo es bajo porque vas a firmar un documento donde te está prestando ese dinero. La ventaja para ti es que le vas a compartir nada más un 5% de la ganancia sobre el 10% que él le daba ya a otra parte y tú te puedes quedar con un 10%. Con ese dinero que si tú lo pides prestado te va a costar igual, tal vez un 12, un 13, un 14, a cómo está la inflación el día de hoy. Entonces, con eso le pude dar respuesta a él, creo que es algo muy, muy sencillo. Y bueno, vamos a tratar en los siguientes podcasts de hablar un poquito más de esto, que es la parte básica de las finanzas, para poder saber cómo funciona tu negocio y dejar de hacerlo al tanteo de ingresaron 100,000 pesos, pues me gasto 80 y luego me falta, pues tengo que juntar para pagar el siguiente, entonces tenerlo de una forma mucho más estandarizada. No quiere decir que el empezar como emprendedor y no tener un balance y un estado de resultados esté mal, todos empezamos de alguna forma, pero cuanto antes tú lo tengas bien controlado, eso te va a permitir definir en dónde invertir. Por favor, síguenos en redes sociales, si te gusta, comparte este video y mándanos un mensaje. Estoy a tus órdenes y soy Osvaldo Vázquez.